restauradora en contra de uno de los gobiernos y de los ejércitos más fuertes, que era España, y sin embargo se venció. En Cuba entraron 72 expedicionarios en 1957, ¿verdad? 56, en diciembre de 1956, y 2 años después, 3 años después, eran triunfantes. Entonces, las condiciones aquí eran distintas, como explicó el comandante, eran distintas porque la mayoría de aquí eran campesinos, pero no tenían el grado de agudeza política y no tuvieron el apoyo, y entonces el hambre, la sed y la persecución le hicieron fracasar. No sé si el comandante quería agregar algo. Quiero decir algo, porque esa es, si no la pregunta más interesante e importante que se puede hacer aquí, una de las más importantes y más interesantes que se pueda hacer aquí. ¿Por qué vinimos? 198 hombres. Alfonso ha contestado prácticamente la pregunta, y él en una buena parte, pero hay que volver sobre la marcha, referirse a eso. En las condiciones de la República Dominicana no era posible hacer lo que se había hecho en Cuba, en las condiciones políticas, económicas y sociales de Cuba, con 3 gobiernos corruptos que no fueron solo el de Batista, fueron el de Grau, pero ya venía desde la época de Machado, desde la época de la fundación de la República, cuando se instaura la República y junto a la bandera cubana se alza la bandera norteamericana en el Morro de La Habana en 1902, y se suceden una serie de gobiernos de generales y coroneles y generales y doctores, como se le daba a llamar. José Miguel Gómez, Mario García Menocal, José Miguel Gómez, Gerardo Machado Morales y otros más, una serie de generales que habían sido coroneles en la guerra de independencia bajo el mando de Antonio Maceo, de Calixto García, de Máximo Gómez, y que pelearon muy bien contra el ejército español. Llega la República, pero surge la República mediatizada. Pero los cubanos no pierden nunca la esperanza de la libertad verdadera y de la democracia verdadera, hasta llegar al año 40, ya bajo un mandato de Fulgencio Batista, que dio una brava electoral, y se hace una constituyente. Yo creo que los pueblos están obligados, los gobiernos transitorios están obligados a ser constituyentes y someter esa constituyente a la consideración de las masas populares, como se hizo en Cuba en 1940. Y hay una de las constituciones más perfectas, mejores de América Latina, es la Constitución cubana de 1940, donde ya se habla de la no existencia de los monopolios, ni extranjeros ni nacionales, donde se habla de la reforma agraria, donde se habla de la industrialización del país, donde se habla de la organización de los sindicatos obreros y de las asociaciones campesinas, donde se habla de la creación y se crea un tribunal de garantías constitucionales y sociales, que ahora he empezado a hablar aquí de un tribunal de garantías constitucionales y sociales.
No se llamará igual a lo mejor, pero es algo parecido. ¿Por qué están preocupados por esto? Porque lo primero que hay que hacer es institucionalizar al país. Batista quebró todo eso cuando dio el golpe de Estado del 10 de marzo del 52, cuando ya el partido ortodoxo prácticamente tenía el poder en el bolsillo de la chacabana. Y es así como hay una efervescencia y una inquietud enorme en las masas populares. Fíjense que estoy hablando de lo que ocurrió en Cuba para después llegar, un momentico después, a lo que pasó después aquí. ¿Por qué esa inquietud? Cómo no, 198 hombres se arriesgaron contra un ejército de 20.000 hombres bien armados, entrenados, con aviación, más de 150 aviones de guerra, con enormes barcos de guerra, con guardacostas de todo tipo, con un ejército bastante adiestrado además aconsejado y abastecido por la misión militar norteamericana, y como lo fue Batista en Cuba. Pero ¿qué pasa? Que en Cuba surge, como decía él, un movimiento después del Moncada. Fidel queda vivo. Error de Batista no haber matado a Fidel, el hombre que llevaba en su mente la gallina de los huevos de oro, de las ideas de oro, de las ideas de José Martí, el que dijo en el juicio de Moncada que fueron a combatir en el Moncada cuando parecía que el apóstol José Martí iba a morir en el año de su centenario. Y allí fueron. Y cuando plantean la historia me absolverá, Fidel hace los fundamentos principales de lo que habría de ser la revolución si un día llegaba al poder. Y se refería a campesinos, a obreros, a estudiantes, a la clase media, a los trabajadores. Se refería al campesinado que vivía en condiciones. Sí, qué lástima. Hasta mañana estaría aquí, lo que quiera hablar. Que vivían bajo la condición de colonos, subcolonos, parceros, precaristas, arrendatarios, y todos esos iban a tener la posibilidad de ser dueños de su tierra. Así viene la condena, así viene el exilio, así viene el desembarco del Granma. Pero ya hay fundado un movimiento, y ese movimiento lleva a cabo la propagación de esas ideas, la distribución de la historia me absolverá. Y es donde el pueblo cubano de verdad empieza a confiar en esas ideas de Fidel Castro, defendidas en el Moncada con aquello que él dijo. A esos que he dicho aquí, no les dijimos, no veníamos a decirles te vamos a dar, sino aquí tienes, lucha ahora tú por tus derechos. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Cuba, seguir esas ideas. Lo que no ocurrió en la República Dominicana, que el movimiento extraordinario del 14 de junio surge después del desembarco del 14 de junio y no surge bajo las ideas del movimiento de liberación dominicano, sino que ellos lo llaman